Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Muy buenos días, amada Iglesia Betel. Qué privilegio poder saludarles el día de hoy. Les envío un abrazo enorme y quiero invitarles a que se pongan cómodos desde ya, porque el Señor trae una palabra refrescante para cada uno de nosotros. Busca tu cuaderno, busca tu Biblia, lo que necesites. Presta mucha atención porque Él trae una palabra refrescante para ti. Hola, amada Iglesia, ¿cómo están? Les bendigo. Por mi parte, con mucho gozo de poder estar acá nuevamente con ustedes, compartir una palabra con ustedes, compartir de lo que el Señor me ha dado con ustedes. Y seguro hoy será un tiempo de mucha edificación para todos, tanto para ustedes como para mí. Y es que una vez más somos llenos de su palabra, de sus enseñanzas, que en definitiva son herramientas que nos ayudan a conducirnos de manera adecuada en la vida. Y cómo no, si es que el Señor nos ha dejado un manual que nos conduce, un manual que nos guía, y es la Biblia. Y no solo nos dejó un manual, no solo nos ha dejado su palabra, también nos ha dejado un ayudador que está con nosotros las 24 horas del día. Aquí, recordándonos, indicándonos, ayudándonos, aconsejándonos y también exhortándonos. Es maravilloso la labor del Espíritu Santo, ese hermoso ayudador que el Señor nos ha dejado. De verdad que somos privilegiados, Iglesia. Somos muy privilegiados de las bendiciones que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y eso me ha llevado a meditar. He estado meditando un poco en lo que es la palabra, lo que es ese manual maravilloso, y cuántas historias, parábolas hay inmersas en cada una de sus páginas. Cuántos consejos, cuántas promesas hay allí en este hermoso manual que nos conducen y que nos enseñan cuáles son las actitudes que nos bendicen, cuáles son las actitudes que no nos bendicen, cuál es el camino que nosotros debemos seguir, de qué manera nos debemos conducir. Eso es maravilloso. Eso no lo tiene todo el mundo, solo tenemos nosotros. Y por eso es un deleite poderse gozar en las Escrituras. Y hoy nos vamos a gozar en ellas. Hoy quiero hablarles de una palabra específica, una parábola que está en Lucas 15, que yo sé que muchos conocen, mejor dicho, yo sé que todos la conocen, que es la parábola del hijo pródigo. Pero hoy la vamos a estudiar de una manera, si se quiere, especial. Hoy la vamos a estudiar de una manera especial. Y es que vamos a estudiar las características de los tres personajes principales de esta parábola. Pero antes, si quiero que definamos lo que es pródigo, es importante que podamos tener este concepto durante todo este tiempo que vamos a estar conversando de esta parábola, pero que tengamos presente el concepto, porque esto nos va a ayudar muchísimo a comprender todas las cosas que sucedieron. Y yo conseguí esto en la web. Nos dice que el pródigo como adjetivo puede aplicarse al sujeto que malgasta sus recursos o que muestra un desprecio por aquello que merece estima. Esto me encantó porque, fíjese, lo voy a repetir, dice, muestra un desprecio por aquello que merece estima. Me encantó esta parte del concepto y quiero que lo tengamos allí presente. También en derecho se conoce como pródigo al individuo que despilfarra un patrimonio sin justificación o malgasta un patrimonio sin justificación. Entonces, bueno, manejando ya por acá este concepto valioso, quiero que comencemos a leer esta parábola. Te invito a que puedas abrir tu Biblia ahí en Lucas 15,
y vamos a comenzar a partir del 11. Yo voy a leer específicamente en la versión TLA. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia, ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Vamos a hacer un stop, y es que hay algo que llama poderosamente la atención en esta palabra, en esta pequeña porción que hemos leído. Y es que el hijo sencillamente pidió su herencia antes de tiempo. No conforme con eso, era el hijo menor. En aquella época se estilaba que lo primero era para el primogénito, es decir, la herencia se iba a repartir primero al mayor. Sin embargo, él pidió su herencia, y otro detalle importante es que el padre no lo refutó, no le preguntó, sino que sencillamente el padre accedió a darle su herencia. ¿Qué sucede después? Continuamos leyendo. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Ok, ahora vamos a comenzar a estudiar a los personajes. Tenemos un primer personaje, es el hijo menor. Cuando el hijo menor pidió su herencia, era una manera de decirle a su papá: sencillamente no me importa mucho lo que tú estás haciendo, no estoy como muy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo con lo que se hace, quiero lo mío y punto. Aquí, pensando un poquito más allá, a lo mejor él pensaría: yo soy un muchacho joven, tengo derecho a vivir mi vida, ¿cómo se me va a ir todo el tiempo acá trabajando? No. Yo quiero mi parte de la herencia y listo. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué cosas rechazaba este hijo? Porque obviamente cuando tú te quieres ir de un lugar y cuando tú pides lo tuyo y te vas, es porque hay algo que no te gustaba. Entonces yo me preguntaba, ¿qué rechazaba el hijo menor en medio? O mejor dicho, ¿qué rechazaba el hijo menor que lo llevó a pedir su herencia, a empacar e irse? Entre las posibles respuestas tengo que es probable que él rechazara el trabajo duro. No le gustaba el trabajo duro por aquello de que se sentía joven, por aquello de que quizás merecía vivir su vida de una manera diferente. Él era el hijo del dueño, él tenía cómo vivir una vida diferente, entonces posiblemente rechazaba el trabajo duro. ¿Qué otra cosa podía rechazar? El esfuerzo. La responsabilidad, porque me imagino que tenía responsabilidades. El compromiso. Quizás la corrección. Me imagino que su padre en algunos momentos lo corregiría y él sencillamente ya se sentía grande como para eso. O sea, ya me estén corrigiendo este tiempo. No, de verdad que yo prefiero irme. ¿Cuántos de nosotros, y es justo aquí donde quiero detener, cuántos de nosotros hemos rechazado la corrección en algún momento? Pregunto. Me gustaría que cada uno, mientras escucha esta prédica, pueda ir internalizando cada palabra, internalizando las interrogantes, porque la idea es que
esta palabra fluye en nuestro interior. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántas veces hemos rechazado la corrección? A ver, vamos a pasar el escáner en nuestro interior. Una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es eso, es que nos corrijan. Es que parece que no, o sea, la carne, y yo creo que nadie está exento de molestarse en determinado momento porque lo corrijan. Y yo me preguntaba, o mejor dicho, reflexionaba, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto ser corregidos si la corrección es una de las formas de amor? Es una de las formas en la que el amor se manifiesta. Yo les voy a decir algo. Es mucho más fácil no corregir a nadie y que ese alguien esté feliz con uno. Y uno, sí, está bien. Y no lo corrige. Eso es mucho más fácil. Pero hay que tener valentía y hay que tener amor para que alguien te corrija. Y de esta parte hay que tener humildad para recibirlo. La palabra nos enseña que el que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Entonces, la corrección es una forma de amor. Más bien nosotros debemos dar gracias cuando alguien se dispone a hacernos una corrección en algún momento determinado. Vámonos a la iglesia. Cuando nosotros somos corregidos por nuestros pastores, que son nuestros padres espirituales, o somos corregidos por nuestros líderes, o por algún hermano de la congregación, nosotros tenemos dos opciones. La primera opción, nos enfadamos, nos resentimos, nos ofendemos. Eso por lo general sucede. Y la otra opción que tenemos es ir de cara a Dios, dejar que el Espíritu Santo, ¿sabes?, nos muestre esa corrección que nos han hecho y nosotros dar cambios a nuestra vida y con humildad agradecer a quien se tomó el tiempo de corregirnos. Esas son las dos opciones que tenemos. Hay una porción hermosa de la palabra que está en Hebreos 12:11 que dice: no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Es así. Eso nos da en el orgullo. Entonces por eso es que no nos gusta. Por eso es que la carne se resiente cuando somos corregidos. Pero miren qué maravilloso. Dice, luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Pero ¿cuándo da buenos resultados? Cuando nosotros aceptamos la corrección con humildad y con gratitud. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Porque dejamos de cometer ese error, y comenzamos a vivir de la manera adecuada. ¿Ves qué valiosa es la corrección? A veces, y esto es una de las cosas más peligrosas cuando nosotros tomamos la primera opción, que es ofendernos, porque a veces en medio de la ofensa, nosotros tomamos decisiones emocionales que nos llevan a un camino paralelo en el Señor, y si nosotros no reconvenimos, nos van a llevar a un camino totalmente diferente del Señor. Y entonces aquí vemos matrimonios que habían sido restaurados en la presencia de Dios, se van y fracasan. Hijos abandonados, familias abandonadas, jóvenes inmersos en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, niños vulnerables al peligro. Eso es lo que conseguimos cuando nosotros no estamos caminando o no vamos por el camino del Señor. Y todo producto ¿qué? Producto a una ofensa que no tiene razón de ser. Algunas veces nosotros mantenemos, e incluso al ver cómo tenemos una vida que se ha ido desmoronando, tenemos una actitud de culpar al Señor y de reclamarle y demandarle al Señor y de culpar a los demás. Es culpa de los pastores, es culpa de los líderes, es culpa del hermano tal, es culpa del vecino. Y sabe, cuando este tipo de cosas sucede, realmente no es culpa de nadie, es culpa nuestra. Algo hicimos mal o dejamos de hacer que sencillamente generó estos resultados. Lo peligroso de esto es que por lo general no solo nos hacemos daño a nosotros mismos,
¿Sabes? Nosotros le hacemos daño a otros. Le hacemos daño a la familia, le hacemos daño a los amigos. A veces estamos buscando es que nos pasen la mano para nosotros sentirnos, yo tengo la razón, entonces me busco un hermano, no, porque tú sabes, y comienza una murmuración y nada más porque yo necesito ser atendido en mi necesidad y hacemos daño a los otros hermanos. Y sabe algo más, y es algo que yo quiero que usted pueda entender, y es que en esa actitud le hacemos daño a quienes aún no conocen al Señor. Lo apartamos aún más. O sea, no ha llegado a los pies del Señor y ya nosotros le estamos rompiendo el puente. Entonces, vea cuán importante es que nosotros podamos entender estos principios y podamos estar de cara al Señor. La palabra nos enseña en Filipenses 1:6 esta promesa. Nos dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cómo esa obra va a perfeccionarse si nosotros no corregimos? ¿Cómo cree usted que el Señor va a ir perfeccionándonos día a día si no somos corregidos? Y hay una frase que leí y me encantó, dice, la presión es lo que convierte al carbón en diamante. ¿Usted sabe todo el proceso que pasa el carbón para al final dar una piedra tan hermosa y tan valiosa como el diamante? Eso somos nosotros en las manos del Señor. Eso hace el Señor con nosotros, nos enseña, nos pule, nos transforma y hace de nosotros una piedra valiosa, hermosa. Entonces, el día que yo entendí que para ser perfeccionado yo tenía que ser corregida, y el día que yo entendí que la corrección definitivamente es un acto de amor, comencé a ver la corrección de una manera distinta. Y aparte de eso, no solo la comencé a ver distinto, comencé a valorarla y comencé a agradecerla. Dejé de ensimismarme. Bueno, y me regañaron y me dijeron, porque es lo que uno piensa, pero cuando tu actitud es diferente, tú te das cuenta que es valioso y te das cuenta lo que significa, lo que otra persona con frutos, otra persona con testimonio te está diciendo. A veces la vida que llevamos tiene todo que ver con los intereses propios y nada que ver con los intereses o con el plan de Dios para nuestras vidas. A veces estamos totalmente divorciados de lo que Dios quiere para nosotros. Y sabe, en esos momentos donde estamos errados, nosotros necesitamos gente que se pare y nos diga, ese no es el camino, porque no está en juego un par de zapatos, porque no está en juego un bolsito de maquillaje, porque lo que está en juego es nuestra salvación. Y sabe, está en juego la salvación de quienes nos rodea también. Nos hundimos tanto en el pecado o en actividades que no nos bendicen, que no somos conscientes del daño que estamos haciendo. ¿Sabes? Como que nos cegará el pecado y sencillamente dejamos de sentir amor y nos deja de importar no solo nuestra vida, sino la vida de otros. Pero yo les quiero decir algo este día. Dios nos ofrece una vida abundante en Él. A veces rechazamos su oferta y su amor para vivir de acuerdo a los placeres que nos brinda el mundo o vivir bajo nuestras propias reglas. A veces también queremos acomodar a Dios a nuestras propias formas. Entonces, bueno, yo Señor, yo te sirvo, pero así, o sea, de esta manera tú tienes que aceptar que este es mi servicio, tú tienes que aceptar que esta es mi forma. Entonces queremos amoldar a Dios a nuestra forma. Nosotros no nos amoldamos a la forma de Dios, sino que queremos amoldar a Dios a nuestra forma. Y tristemente algunos tienen que caer en el punto más bajo para poder reconocer, como este hijo de esta parábola, que la bendición estaba en casa, que la bendición estaba al lado de su padre, que la bendición estaba en la obediencia al Padre. A veces nos toca tocar fondo. Y saben, el Señor no quiere eso. El Señor también se duele de ver
que nosotros tomemos decisiones que no nos bendicen, porque no es lo que Él quiere para nosotros. Él ha preparado una vida abundante para cada uno de nosotros, pero a veces nos toca tocar fondo. Pero sí hay algo que yo quiero recalcar de esta parábola, y es la actitud final del hijo menor. Esa actitud que lo llevó a recordar la bendición que tenía en casa. Y yo me pongo a pensar, porque en el versículo dice, deme un segundito, cuando finalmente entró en razón, ¿sabes? Para que él entrara en razón, él tenía que haber recibido en su espíritu que lo que estaba haciendo no estaba bien, y que lo que hizo anteriormente no estaba bien. Y para que él pudiera hacer esa reflexión, ¿sabes? Él tuvo que recordar de dónde provenía. Él tuvo que recordar las enseñanzas de su padre, que estoy segura que fueron enseñanzas de bien. Porque si no, él no entra en razón. De otra manera, no hubiera entrado en razón, porque ¿con qué lo iba a diferenciar? Si su vida anterior hubiera sido un desastre, sencillamente él no lo iba a diferenciar. Entonces, otro punto importante es que él se arrepiente y no cae en condenación, porque definitivamente la condenación nos aparta. La condenación nos aparta del plan de Dios. Ahora, el arrepentimiento nos lleva a recibir el perdón de Dios. Y eso fue lo que sucedió con este hijo. Él se arrepintió y dijo, yo me voy a casa de mi padre, no como hijo porque no lo merezco, como un jornalero. Él quería que su papá lo contratara como un jornalero. ¿Sabes el grado de humillación que tuvo? Y no es esa humillación que nosotros conocemos, que nos lleva a que nos vituperen, a que nos ofendan. No es esa la humillación. Es decirle a mi carne, ¿sabes qué? Tú te equivocaste y es tiempo de que tú bajes la cabeza y que tú recibas de los tuyos ese amor. Es ese tipo de humillación, el poder pedir perdón con el corazón, el reconocer que obramos mal. Ese es el tipo de humillación que el Señor espera de nosotros. Él sabía que sus actos tenían consecuencias. Por eso no aspiraba a llegar a casa como hijo, pero sí él sabía la bondad de su padre, la bondad del corazón de su padre. Y eso es favorable. Eso quiere decir que su papá sembró en él cosas muy buenas. Vamos a continuar con este pasaje, pero yo quiero que ustedes vayan ahora al versículo 25. Vamos a leer del 25 en adelante. Dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó: ¿qué pasaba? Y le contestan: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Aquí vamos a estudiar ahora las características del segundo personaje. Este segundo personaje es el hermano mayor, que se molesta cuando el hermano menor regresa a casa. Ahora, ¿qué características podemos ver en este hijo? Me gustaría que ustedes pudieran pensar. Yo tengo algunas características, muy probable que ustedes puedan ver algunas otras. Pero yo básicamente vi en este hijo orgullo. Vi cómo se levantó la envidia. Porque cuando él le dice en el versículo 29 que él ha trabajado como un burro y nunca se ha negado a hacer nada, y en todo ese tiempo ni un cabrito le ha dado para que él celebre con sus amigos, vemos cómo se levanta la envidia.
También otra de las características que se levantan es tener un concepto alto de sí mismo. ¿Sabes? Él es estar ensimismado, yo me merezco, él no se merece. También se levanta un juicio, porque él está determinando quién merece y quién no. También está la ignorancia propia del corazón del hombre, que no comprende la magnitud de la misericordia de Dios. Estas son como las características principales que yo veo en este personaje o en el hermano mayor. Aún siendo fieles a Dios y a nuestras iglesias, muchos creyentes cometemos la falta de juzgar, considerando malas personas o no merecedoras de la gracia. Y yo quiero también que podamos reflexionar. Yo quiero que nos vayamos ubicando en estos personajes y comparando nuestra vida, porque la idea de esto es que nosotros podamos cambiar si tenemos alguna de estas actitudes. Entonces, no podemos ser creyentes que decimos amar a Dios, pero no perdonamos y estamos en una actitud de juicio constante, decidiendo quién merece o quién no merece la gracia. Porque el Señor que nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana y que el sol sale para justos e injustos. Si eso lo hizo el Señor, si eso lo determinó el Señor, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién merece y quién no merece la gracia? Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a poder ser libres en amar a otros, en amarlos con sus defectos, recordando que a nosotros el Señor nos ama con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero también con nuestras debilidades. Debemos admitir que a veces nuestra actitud hacia el pobre o hacia el pecador es contraria a la actitud de Dios hacia ellos. Y no debería ser, pero estamos siendo formados, estamos siendo enseñados. Y yo sé que esto es algo que el pueblo de Dios va a conquistar. El poder ver al pecador con misericordia, el poder ver al pecador como el Señor lo ve, el poder ver al pecador como Dios nos vio a nosotros. Miramos a otros y criticamos su pasado. Tenemos que aprender a cambiar estas actitudes que no nos bendicen. El hijo mayor hizo esto con su hermano. El cristiano debe estar siempre alegre cuando una persona, sea quien sea, y tenga el pasado que tenga, regresa a casa. No hay mayor regalo que ver a un hijo regresar a casa. Nosotros nos tenemos que alegrar cuando un hermano regresa a casa. Tenemos que hacer fiesta, tenemos que celebrar, tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que hacerle sentir a este hermano que lo amamos y que para nosotros es motivo de gozo que haya regresado a casa. Tenemos que recordar esto que nos enseña la palabra en Mateo 7:2. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Tenemos que entender que con la misma vara que midamos vamos a ser medidos. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, recordando que Dios nos vio con ojos de amor un día cuando estábamos igualmente en pecado. Yo quiero que hagas un stop y quiero que recuerdes ese momento, ese justo momento, cuando Jesús se presentó al frente de ti y tú decidiste abrir tu corazón para Él y le dijiste: aquí estoy, te abro mi corazón. Y que tú puedas recordar cómo Él abrazó tu corazón, cómo habló a tu corazón, cómo ministró a tu corazón, lo que eras antes y lo que eres ahora. No es igual. Y si tú lo recuerdas, yo sé que tú vas a anhelar esto para otras personas y lo vas a anhelar aún más para aquellos hermanos que han hecho un stop en su vida con Dios, porque yo considero que ha sido un stop. ¿Cuánto más? Vamos a continuar leyendo este pasaje y ahora vamos a ir un poquito hacia atrás. Vamos al versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre, este es el hijo menor. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo.
Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Aquí hay unos elementos que son muy importantes porque este es el tercer personaje. Ahora el tercer personaje es el padre. Vamos a hablar un poquito de sus características. El amor se ve reflejado en que no importa lo material. El papá no le preguntó ¿cuánto te gastaste? No, el papá se gozó de verlo y ni siquiera lo dejó terminar de hablar. Ni siquiera lo dejó, sino que enseguida pidió que llevaran la mejor ropa. Ahora, a mí me llama la atención porque en otras versiones dice el mejor vestido o traigan el vestido. Y es como que si el padre ya lo tenía preparado. Es como que si el padre sabía que su hijo iba a regresar y ya tenía preparado lo que quería para él. La mejor ropa. Traiga la mejor. Ya sus sirvientes sabían dónde estaba ubicada esa ropa. Y es como ver al Señor cambiando nuestra vestimenta, ¿sabes? Cambiando ese viejo hombre, esa ropa inmunda que traía por un ropaje hermoso, por un ropaje nuevo. Es ser revestidos. Así es cuando somos arropados por la gracia, somos revestidos. No solo eso, pidió que le colocaran sandalias, que le colocaran calzado. Ese calzado, yo lo analizaba un poquito y representa protección. ¿Sabes? Nosotros usamos zapatos, ¿por qué? Para no quemarnos los pies con lo caliente del pavimento, para no ensuciarnos, para cuidarnos los pies. Entonces ese calzado representa protección. Es la forma que te dice el Señor: yo te protejo, yo te cuido. Es una cobertura. Es como decirnos: aunque estés en el mundo, yo te protejo. Y más allá le puso un anillo. Y yo me quedaba pensando lo que representa un anillo. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué representa un anillo para ustedes? Seguro que la primera palabra que sale a colación es compromiso. Porque nosotros asociamos el anillo con compromiso. Y sí, es un compromiso, es un sello. Y yo puedo ver en esta parábola que es el sello del Espíritu Santo. ¿Sabes? Era la forma del Padre de decirle: está sellado por el Espíritu Santo. Y me encanta porque hay una porción en Efesios 1:13, en la parte B de este pasaje, dice: por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Es que el Padre le debe haber dicho en algún momento: yo siempre voy a estar contigo, yo siempre voy a ser tu Padre. Y esa era la forma de sellarlo en su corazón. ¡Qué maravilloso es la actitud del Padre! ¿Cuáles son esas características que nosotros podemos ver allí? Vemos a un hijo arrepentido, humillado, entendido de su condición, que llegó a los brazos de su padre, quizás no como hijo, porque no merecía ser hijo, porque él se había sentido traidor de su padre, pero sí como un jornalero. Sin embargo, cuando somos hijos, no dejamos de ser hijos nunca. Nunca. No hay nada que podamos hacer que nos quite nuestra condición de hijo. Nada, no hay nada. Es hermoso ver, porque yo leí, la enseñanza de hoy está basada en Lucas 15 del 11 en adelante, que es específicamente la parábola del hijo pródigo. Pero cuando usted lee todo Lucas 15, las tres parábolas que están en Lucas 15 hablan de la importancia del reino, de lo importante que es para el reino de Dios que una vida se salve. Todo el capítulo habla, las tres parábolas que están allí hablan de lo importante que es que una vida se salve. Y lo vemos en la parábola de la oveja perdida, lo vemos en la parábola de la moneda perdida, viendo cómo en cada una de ellas Dios es quien nos busca. Él es el que nos atrae. Definitivamente nosotros no lo hemos escogido a Él. Él nos escogió a nosotros.
Y es maravilloso, ¿sabes? Porque Él hace todo lo posible hasta encontrarnos. Él hace todo lo posible hasta que nuestras miradas se cruzan con la de Él, hasta que nuestros oídos se cruzan con sus palabras. Qué hermoso. Hasta que entendemos que nuestras palabras también se cruzan con sus oídos cuando Él nos escucha. No somos ajenos a Él. Cuando nosotros regresamos a Dios, hasta los ángeles se alegran. Eso lo encontramos en Lucas 15:10. El gran amor de Dios hacia nosotros quizás nunca lo podamos entender, porque la magnitud de este amor es tan grande que es difícil. Nosotros somos mentes muy finitas. Es difícil que lo podamos entender. Pero si algo nos ha enseñado esta parábola, es que Jesús dice que siempre tendremos un lugar en el corazón de Dios. Siempre. No importa lo que hagamos, no importa lo que haya, cómo actuamos, lo que dijimos. Si nosotros nos arrepentimos, nosotros podemos volver a la casa. Podemos volver a casa y vamos a ser recibidos con amor en casa. Y nuestros padres se van a contentar porque el hijo ha regresado a casa, ¿sabes? Nuestros padres esperan, nuestros padres anhelan ver regresar a sus hijos a casa. Decidamos en esta hora regresar, decidamos en esta hora ser perdonados, porque ¿saben? El Padre nos perdona, pero nosotros tenemos que aprender a recibir ese perdón y a entender que en Él no hay condenación. El Señor abrió los ojos del hijo pródigo y lo convenció de pecado. ¿Ustedes se acuerdan la definición que hablamos al principio? Que decía que el pródigo era una muestra de desprecio por aquello que merece estima. El hijo pródigo lo entendió. Él entendió que había despreciado lo más valioso que tenía, pero él recombinó sus pasos. Él regresó al camino correcto. En esta hora yo te invito a que si este es tu caso, tú sepas que el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Te está esperando, te anhela y que por encima de todo te ama. Como pecadores convictos percibimos que el siervo más pobre de Dios es mucho más dichoso. Mirar a Dios como Padre y más allá, mirar a Dios como nuestro Padre será muy útil para nuestro arrepentimiento y regreso. Iglesia, en esta hora me gustaría hacer una oración para cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta palabra, gracias por recordarnos nuestra condición humana y aquellas actitudes en las que podemos caer si nuestros sentidos se apartan de ti. Te pido que todo espíritu de engaño que quiera cegar a tus hijos sea atado en el nombre de Jesús, para que cada uno de ellos pueda ver la luz de la verdad. Que ante las fallas venga sobre cada uno la convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan llegar al arrepentimiento que trae consigo perdón, limpieza y salvación. Y sea derramado sobre cada uno un amor genuino y puro por la verdad, despertando la necesidad que tenemos todos de nuestro Dios, y que sean motivados a volver en humildad delante del Señor, sin temor, y confiados que Él les espera con los brazos abiertos. Te doy gracias porque así tú lo has dicho a principio de este año en nuestra palabra profética, año 2020, año de reconciliación, restauración y sanidad. En una frase, año de renovación espiritual y del poder de su gracia. Sé que cada hijo volverá a su redil donde les espera, Señor, con vestido calzado y un anillo como sello de tu espera y gran amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo, iglesia. Te doy gracias por haber escuchado esta palabra. Declaro que hará la función para la cual fue enviada. Ha sido un honor, de verdad. He sido igualmente ministrada en medio de este tiempo y me lleva a amar mucho más al Padre.
No hay nada más hermoso que entender y sabernos hijos, pero más allá es sabernos hijos amados. Y saben, tú y yo somos hijos amados. Qué maravilloso mensaje el que hemos recibido el día de hoy. Dios ha sido bueno, hay alimento en nuestra casa y estamos felices por eso. Te invito a que puedas meditar, recordar y practicar cada una de estas palabras que Dios ha ministrado a tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal, por favor dale click a la campanita para que puedas enterarte de todo el contenido que estamos generando para ti. Mantente atento a lo que está por venir. Bendiciones. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.